Contrastes con Mitzi Cordero. Vamos directamente a los contrastes aquí en Mega Noticias. Ya lo sabe, presentamos a las voces expertas y también datos que podemos hacer un balance de cómo ha ido ocurriendo, además de entrevistas que también hemos estado realizando a través de Mega Noticias. Esta tarde saludo con muchísimo gusto y aparte, cuando son temas de seguridad, me gusta mucho hablar con usted, Ricardo Márquez Blas, experto, consultor en seguridad pública. Muy buenas tardes, porque además siempre tiene buenos datos duros que nos permite dimensionar cómo se encuentra la situación en nuestro país. Buenas tardes. Hola Mitzi, buenas tardes. Un gusto como siempre platicar con ustedes. Gracias. Ricardo, bueno, estamos analizando esta tarde la operación de los cárteles en los puertos. Sabemos lo que sucede allí. Los puertos, es la entrada del trasiego de drogas, de mercancía, de armas, mercancía ilícita. Y también, bueno, hay algunos puertos, estaba yo revisando información de investigaciones que se han realizado no solamente dentro de nuestro país, sino agencias extranjeras que han venido siguiendo muy puntualmente la situación que ocurre en los puertos y cómo va de alguna forma ligado también a un incremento de violencia ocurrido allí. Caso, por ejemplo, Colima, lo que hemos estado viendo en Colima y que es uno de los puertos importantísimos para estos delincuentes, ¿no? ¿Qué información tiene usted y cuál es, digamos, la radiografía que nos puede mostrar esto? Bueno, un tanto, digamos, para continuar con lo que ya mencionabas respecto del caso de Puerto Vallarta. Cuando se compara Puerto Vallarta con Manzanillo, Colima, por ejemplo, o incluso con Puerto Lázaro Cárdenas en Michoacán, eso da una idea de las distintas situaciones por las que atraviesan los puertos mexicanos, dependiendo de la zona geográfica de la que se trate y de la situación específica por la que atraviesan. Puerto Vallarta, efectivamente, cuando se ven los datos de INEGI, está entre los 5 municipios con una percepción de tranquilidad o de seguridad más alta en el país. Está entre los 5 primeros. Claro, pero eso se debe a que en Puerto Vallarta hay un claro dominio del cartel de Jalisco Nueva Generación. Y tampoco hay ni muchos robos transeúntes, mucho tipo de robo o muchos homicidios, porque domina claramente el cartel de Jalisco Nueva Generación. Todos recordamos, digamos, que Puerto Vallarta históricamente ha sido un lugar de disputa de distintos cárteles, pero en de años atrás hasta ahora, la principal razón por la que podemos encontrar, digamos, un nivel de incidencia delictiva, particularmente de homicidios, es por el dominio de un cartel sobre el resto de los carteles. Pero en el Puerto Vallarta hay sucesos que nos dan una idea de que claramente está regulado, lo que sucede ahí está regulado por el dominio de un cartel. Lo que ya mencionabas del homicidio Ricardo, y que también hay información de que viven allí, ¿no? Integrantes de este cártel viven en este puerto. Claro, viven ahí porque el nivel de control que tienen ahí es tan alto que les permite vivir ahí sin tener preocupación a que vayan a ser objeto de represalias o de algún tipo de agresión por parte de cárteles opuestos. Pero ahí también, o muy cerca, se han dado secuestros de hijos o de familiares de otros líderes de cárteles contrarios al cártel de Jalisco Nueva Generación. En cambio, lo que encontramos, por ejemplo, en el puerto de Manzanillo o en el puerto en Sonora, son grandes luchas luchas muy intensas entre cárteles distintos por controlar los puertos que existen en esas ciudades. Y como no hay un cártel que domine, francamente, ahí en eso, es que en esas zonas, como en Manzanillo, existen un alto nivel de violencia y un alto nivel de inseguridad. Pero porque no domina un cártel en específico, sino hay una intensa guerra de distintos cárteles por controlar esa zona, que es lo que vemos en Colima o en Sonora
o en Michoacán, en el puerto de Lázaro Cárdenas. Y que estos que mencionas son justamente en los estados en donde se ha visto este incremento de la violencia precisamente por esas características que tú mencionabas. Colima, ahí en Michoacán, en Lázaro Cárdenas, en Sinaloa, en Baja California Sur y en Campeche, que también es otro de los que tiene de alguna forma estos claroscuros, ¿no? Hay una parte donde sí es muy tranquila y otra parte en donde definitivamente se ha desatado también esta violencia. Pero ahora, ¿qué pasa con las decisiones que ha tomado el gobierno federal, particularmente en los puertos, para que ahora el control pues bueno, haya quedado a un lado la Marina Mercante y haya entrado de lleno la Secretaría de Armada, la Secretaría de México Armada, ¿no? La Marina, pues está entregando o ya entregó el año pasado, a mediados del año pasado, entregó 14 puertos precisamente para disminuir el trasiego de drogas, el trasiego de armas. Déjame escuchar lo que ocurrió en ese momento y tú me dices si a lo largo más de, ya casi va a ser el año, porque el año del 2022 se nos está yendo larguísimo, ha funcionado. Vamos a escucharlo. El hecho de la militarización fue porque supuestamente era el lugar donde se pasaban armas y drogas, pero a la autoridad siempre se les dijo que el problema no eran los puertos, el problema estaba en las aduanas. ¿Ha funcionado, Ricardo? No, desde luego que no. Y hay varios indicadores que claramente nos indican que no ha funcionado. Uno de ellos, muy importante porque afecta la relación bilateral con Estados Unidos, es que el número de aseguramientos en la frontera de México con Estados Unidos, por ejemplo, de fentanilo, pero también de cocaína, el año pasado, en el año fiscal anterior, en Estados Unidos estuvo en máximos históricos. ¿Qué significa? Que por los puertos mexicanos no solamente llega fentanilo terminado, sino también están llegando precursores para que el fentanilo se elabore aquí en México. Por eso, a pesar de que también las autoridades mexicanas reportan un incremento importante en los aseguramientos de fentanilo, por eso tenemos incrementos en los aseguramientos de fentanilo en territorio mexicano, pero también en territorio norteamericano, lo que significa que tanto precursores como fentanilo terminado están llegando en cantidades tan importantes que lo que se decomisa en territorio mexicano y en la frontera con Estados Unidos es una fracción muy limitada de todo lo que se genera y de todo lo que se hace llegar al mercado norteamericano. Por eso hay niveles récord de aseguramiento tanto en la frontera con Estados Unidos como en territorio mexicano. Si estuviera dando resultado las medidas que han adoptado las autoridades mexicanas, claramente la cantidad de fentanilo que se asegura en la frontera de México con Estados Unidos sería menor, pero no. Lo que indica que tengamos niveles muy altos, o niveles récord de aseguramiento en territorio mexicano y en la frontera, significa que están entrando a México y se están elaborando en territorio mexicano cantidades de fentanilo como nunca antes. ¿Por qué no ha podido ser controlado, Ricardo? O sea, ¿por qué a pesar de esta presencia mucho más militar, por qué a pesar del despliegue de los elementos, por qué a pesar de que en el discurso es el combate a la corrupción y que esta fue también una de las razones por las cuales la Secretaría de Marina tendría que estar involucrada allí en los puertos, por qué sigue ocurriendo este tipo de situaciones y por qué no ha podido ser erradicado la presencia de estos grupos criminales? Bueno, hay distintas causas. Una primera es como sucede en la incidencia delictiva, en el caso de la violencia letal, específicamente de los homicidios en nuestro país, no es un tema de números, no es un tema. Tenemos la mayor cantidad de elementos de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública, también la mayor cantidad de elementos del Ejército de la Marina y de la Marina en tareas de seguridad pública, y a pesar de eso tenemos niveles récord de incidencia delictiva del fuero común como nunca habíamos tenido y niveles de violencia letal como nunca habíamos tenido. Entonces, primero, no es un tema de números, o sea, de cantidad de elementos, así no va a ser, se va a resolver. Segundo, no están capacitados para eso. La seguridad portuaria, la seguridad pública, la seguridad aduanal, la seguridad fronteriza, es como todo oficio. Se tienen que desarrollar capacidades especiales, capacidades específicas
Y pues los marinos que han sido desplegados en los puertos nacionales no cuentan con esas capacidades, no tienen ese entrenamiento, no tienen esa capacitación. Y tampoco se tiene los instrumentos tecnológicos que permitan hacer un combate más eficaz al contrabando de drogas y al contrabando de otro tipo de mercancías, como las armas, por ejemplo. Claro. A ver, ya mencionábamos el ejemplo de Puerto Vallarta, que es uno de los sitios turísticos, yo lo decía, por excelencia, además, todos los días, todos los meses, no importando la época, están llegando muchos turistas extranjeros y nacionales, pero no es el único puerto turístico que se ha visto afectado por la presencia del crimen organizado. Sin embargo, las autoridades aseguran que han logrado consolidar un trabajo interinstitucional. Tú me dirás si efectivamente es así. Vamos a ver lo que nos dicen sobre esto. De armas, drogas y mercancía ilegal que de no haberse frenado en las aduanas hoy estarían en las calles. ¿Se frenó? Pues parece que no. ¿Ha habido un incremento o se ha, digamos, mantenido, Ricardo? No, ha habido, digamos, la acción de las autoridades en las aduanas y en los puertos, cualquiera que sea que haya sido, que se haya incrementado, que se haya mantenido igual o que se haya reducido, cualquiera que sea, no ha tenido ningún impacto significativo alguno en la dinámica de la incidencia delictiva ni en la dinámica de los homicidios que se cometen en este país. Lo que vemos ahora en México es el peor de los mundos, porque como en el caso de Puerto Vallarta, que son puertos o lugares donde hay pocos homicidios, esto se explica por el dominio de una organización criminal, por el dominio claro que existe en esa zona de un cartel del narcotráfico y que no permite y que regula, digamos, la actividad criminal. Y en otros es porque ninguno de los dos o ninguno de los tres o de los distintos carteles domina y por tanto la violencia se ejerce entre ellos y en buena parte también para la población en distintas formas como el cobro de piso, las extorsiones, los secuestros, etcétera. Entonces, claramente la intervención, la acción de la autoridad no ha tenido un efecto, digamos, importante en la dinámica de la incidencia criminal del país. Solo déjame cerrar el tema de la presencia criminal para ir ahora al tema de corrupción, Ricardo, preguntándote, tú hacías mención del cártel de Jalisco Nueva Generación que tiene presencia en Puerto Vallarta. ¿Es el cártel predominante en los puertos, podría decirse, o está distribuido con otros? ¿Y cuáles? No, está distribuido por otros. Hay claramente Puerto Vallarta es terreno del cártel Jalisco Nueva Generación, pero tenemos, por ejemplo, el puerto de Manzanillo en Colima, donde es un foco, es una plaza estratégica que está siendo disputada por el cartel de Jalisco Nueva Generación, los Viagras, por el cartel de Sinaloa, entre otros. Y ahí, digamos, intervienen más y por eso el número de homicidios y el número de muertos que están en esa zona es mucho mayor. En Sonora, por ejemplo, también está un cartel local, en Puerto Peñasco o en el puerto de Guaymas, donde están los Salazar, los Páez, los Mesaflores, o el cartel de Caborca y los Guzmán, junto con el cartel de Sinaloa, que se disputan ahí. En Veracruz están otros, está el cartel de Jalisco Nueva Generación, están los Zetas de Vieja Escuela, está el cártel del Noreste, y en Tampico, en Altamira, en el puerto de Altamira, están otros. Es decir, los distintos puertos están en disputa o están dominados por cárteles locales o bien por cárteles de alcance nacional, como son el cartel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación, pero hay otros que están dominados por cárteles locales.
Estos son datos bien importantes de cómo se van disputando no solo las plazas territoriales, sino también cómo poder hacer este trasiego de diferentes cosas a través de los puertos. Ahora sí, vámonos al tema de corrupción. En enero del 2020, el gobierno federal abrió una investigación ante presuntos actos de corrupción en algunos puertos mexicanos, huachicoleo, robo de contenido en embarcaciones de petróleos mexicanos y acceso de droga proveniente de Asia. Cabe destacar que el año pasado también México mantuvo una calificación de 31 puntos en una escala de 0 a 100, donde 100 sería la mejor calificación, casi siempre salimos mal, es decir, que estábamos reprobados. Escuchemos sobre esto y tú nos dices lo que opinas, Ricardo. No ha habido ni un solo detenido por asuntos relacionados con corrupción o por actos ilícitos. ¿Coincides? Sí, no solamente yo, los indicadores internacionales que van midiendo el avance, el estancamiento, el retroceso en materia de lucha en contra de la corrupción en México, o están estancados o han registrado ligeros retrocesos en comparación con 2018. Es decir, no ha habido un avance en materia de la lucha en contra de la corrupción en México, no solamente en los puertos, sino la lucha en general. Sí. Sí, así es. Ha faltado todavía mucho por trabajar en ello y de repente salen temas en donde sigue habiendo actos de corrupción y argumentos del presidente en donde justifica muchos de estos, deja mucho que desear y pareciera ser también una puerta abierta a quienes los cometen, Ricardo. Oh, claramente, mire, el tema de los puertos es un tema particularmente preocupante. Por los puertos no solamente llegan drogas y armas, sino también llegan mercancías. Y en esta semana vimos una protesta de transportistas protestando y exigiendo, digamos, seguridad para sus actividades y desde luego para las mercancías que transportan. La cantidad de información que se fuga de los puertos mexicanos y que es transferida o pasada a las organizaciones criminales y que éstas usan para adueñarse, para robar desde ropa, vinos, enseres domésticos, es impresionante porque hay una impresionante fuga de información que debería ser confidencial y que llega a manos de las organizaciones criminales, y tenemos noticias y ya, digamos, es del dominio público, que organizaciones criminales han ingresado a los recintos portuarios y van por mercancías que tienen identificadas específicamente, se las llevan, las extraen de los puertos, se las llevan y desde luego después buscan comercializarlas. Entonces el nivel de seguridad, de tanto física como de información en los puertos mexicanos es bastante bajo, y desde luego no se ha solucionado con los cambios en las administraciones y en los responsables de salvaguardar la seguridad en los puertos en México. Exacto. Claro, el cambio no ha sido integral como debería de ser. Ahora, a ver, estábamos hablando de cárteles mexicanos, estábamos hablando de lo que ocurre en estos puertos, pero ¿qué pasa justamente de dónde viene esa mercancía, de dónde vienen esos artículos, esas armas, esas drogas? Vienen de países del sur de América. ¿Hay una coordinación? ¿No hay una coordinación con el gobierno mexicano? Básicamente se dan por desentendidos estos países, ¿o qué pasa al respecto? El nivel de coordinación de las autoridades mexicanas es muy bajo con otros países, y es muy bajo también con los propios gobiernos estatales y municipales. Esa parte de que existe un alto nivel de coordinación con de las autoridades federales con las estatales y las municipales, la verdad es que no es así. Una de las mejores muestras de esta falta de coordinación, de que cada quien está haciendo las cosas como mejor les da a entender, es la supresión. Como Dios les da a entender.
Sí, la verdad es cierto, cada quien hace las cosas como piensa que es bueno, si es que hacen algo, y algunos piensan que lo mejor es no hacer nada. La mejor evidencia es en el presupuesto de egresos de la Federación, por segundo año consecutivo, se cortaron los recursos federales que van destinados para mejorar el desempeño de las policías municipales. Eso lo decidió la mayoría del gobierno en el Congreso, es decir, el Partido Moreno. Eso lo decidieron desde que enviaron la iniciativa. No es que los diputados hayan sido, hayan tomado la iniciativa y recortar los fondos municipales para la seguridad pública. Así llegó la propuesta que se hizo llegar desde la Secretaría de Hacienda, sin recursos para las policías municipales. Y la otra es el Programa Nacional de Seguridad Pública, que se supone que está pensado precisamente para ordenar las capacidades de las distintas policías del país, para articular sus acciones. Ese no existe. Nunca se había tardado tanto en elaborar y en publicar este Programa Nacional de Seguridad Pública, y seguramente, como van las cosas, no se va a publicar ni en este ni en los próximos años. Será la primera vez cuando menos desde el sexenio de Fox, que México no tiene un Programa Nacional de Seguridad Pública, y este es el que articula las acciones del gobierno federal, estatal y municipal en materia de seguridad pública. Eso no existe. Entonces está claramente, los indicios de que no hay una coordinación entre los gobiernos estatales, los municipales y la federación, incluidos las declaraciones, por ejemplo, del anterior presidente municipal de Tijuana, una de las ciudades más violentas y más importantes en materia de criminal. El presidente municipal de Tijuana se quejaba de que nunca lo convocaban, nunca participaba en se supone, mesas de coordinación, mesas de paz o mesas de seguridad. Nunca lo invitaban y nunca sabía qué era lo que iba a hacer, en este caso, la Federación en Tijuana. Así es. Sí, muchas veces dicen es que lo que falta es voluntad, pues aquí no se ve por ningún lado, ni siquiera eso. Ricardo Márquez Blas, muchas gracias por poder platicar con nosotros estos minutos y compartir también tu conocimiento y experiencia que tienes al respecto del tema. Se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente, pero muchas gracias. Un gusto, como siempre, Mitzi. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, un abrazo fuerte, consultor en seguridad pública. Vamos a la pausa y regresamos con más en Mega Noticias.